Hola, qué hermanos, bienvenidos nuevamente al canal Temas Bíblicos. Mi nombre es John Ríos y en esta ocasión quiero compartir algo acerca de lo que está pasando hoy con la iglesia. La palabra del Señor habla de las persecuciones y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de que la iglesia sería perseguida, de que bienaventurados los perseguidos. Podríamos mencionar muchos textos bíblicos que hablan acerca de la persecución de la iglesia. Cuando escuchamos esto, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, ponen su mente unos en el pasado y otros en el futuro. Muchos piensan en el pasado, en la persecución de Nerón en contra de la iglesia en el primer siglo, que se fue agudizando poco a poco, pero cuando hablamos de persecuciones muchos están pensando en el futuro, cuando se manifieste el anticristo, o algunos pues dicen que antes de la manifestación del anticristo va a haber una fuerte persecución. Pero, ¿qué nos enseñan realmente las escrituras? ¿Es algo simplemente del pasado o está hablando de algo que va a suceder con la iglesia en el futuro? Bueno, el Señor dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 10 en adelante, el Señor dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí está hablando de los que han sido perseguidos. Esta versión, la de las Américas, me gusta por su literalidad y dice: bienaventurados los que han sido perseguidos. Ahora, aquí no había todavía comenzado la persecución fuerte de Nerón o las 10 grandes persecuciones de la iglesia primitiva o de la iglesia en su edad más temprana, sino que está hablando de los que habían sido perseguidos mucho antes del Señor Jesucristo, refiriéndose probablemente a los profetas y a aquellos grandes hombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 11: bienaventurados seréis. Ahora sí está hablando en un futuro, pero no en un futuro lejano, poco antes de la segunda venida del Señor, sino que es un futuro de ahí en adelante. O sea, desde el momento en que Jesús estaba hablando en adelante: bienaventurados seréis, dice el texto, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ese falsamente también es importante, porque muchos padecen como homicidas, como ladrones, o por entremeterse en lo ajeno, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Entonces, habla de insultos, de que digan todo género de mal, o como dice la Reina Valera, toda clase de mal, mintiendo, y nos manda a alegrarnos y a regocijarnos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿por qué quiero venir con este tema? ¿Por qué quiero resaltar este tema en este tiempo? ¿Y por qué estoy diciendo que no es algo simplemente del pasado o algo que va a ocurrir en el futuro con la iglesia? Porque personalmente pienso que la iglesia siempre ha sido perseguida, en unos momentos más que en otros y en unos lugares más que en otros, eso es claro, pero la iglesia siempre ha sido perseguida. Si bien la iglesia en Occidente ha gozado de una relativa calma por siglos, por muchos siglos, la iglesia en Europa y la iglesia en América Latina ha gozado de una calma, de una gran calma, diríamos nosotros, más que todo en países como los nuestros, como Colombia, Perú, Ecuador y países que son muy cercanos a nosotros. Ha habido una calma relativa y incluso en nuestras leyes hay libertad de culto, aunque tristemente esto no se cumple como debiera cumplirse o como se cumplen otras leyes, otros derechos que hay en nuestras leyes civiles. Eh, si alguien sale vendiendo verduras con un megáfono y gritando duro, poniendo música, pues esto no, nadie dice nada. Pero cuando sale un predicador en una bicicleta, como vi en un video esta mañana, predicando la palabra del Señor, pues inmediatamente los vecinos llaman a la policía, le decomisan las cosas, le hacen un comparendo de casi 500.000 pesos. Eso es persecución, hermanos, eso es persecución. Eh, la iglesia será
fuertemente perseguida. Si bien en Occidente y en nuestro medio aquí en Latinoamérica, la persecución hoy día más para la iglesia es de censura, de multas y cosas así, se viene una gran persecución para la iglesia. Vienen por nuestros hijos, vienen por las iglesias, quieren imponer la ideología de género, quieren imponer todas estas cosas que siempre el globalismo o aquella agenda mundial que hay que no hay tiempo ahora para mencionar todo esto, la piedra en el zapato es la iglesia. Ahora estoy hablando de iglesias que son conservadoras, iglesias que son bíblicas en los puntos principales, fundamentales. No estoy hablando de iglesias de la prosperidad, no estoy hablando de iglesias que abrazan el homosexualismo y la ideología de género y el aborto, iglesias liberales. No, estos son sus aliados. Como decía en un video anterior, pueden buscarlo ahí en el canal. Los mismos cristianos o esos cristianos liberales son los que están persiguiendo a la iglesia bíblica. Esos llamados cristianos están persiguiendo a la iglesia bíblica. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 versículo 29 que a vosotros os es concedido por causa del Señor, no solamente que, o sea, no nos es concedido no solamente los beneficios que nosotros tenemos en Cristo, sino también que padezcáis por Él. También dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que se somete a las Escrituras, todo creyente que es bíblico, de una u otra forma ha tenido que sufrir alguna clase de persecución, unos más que otros, de acuerdo al contexto donde se desenvuelva. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de los que no han tenido ninguna clase de persecución? El Señor Jesucristo dice allí en el texto leído que os digan todo género de mal contra vosotros, es decir, que la persecución viene de muchos géneros, o sea, o toda clase de mal, como dice la Reina Valera. Entonces, mis queridos hermanos, quería dejarles este video aquí porque como iglesia nosotros debemos prepararnos para lo que viene. Ya vemos encarcelamientos en Europa, en Holanda, vemos encarcelamientos en Canadá, en Estados Unidos. Ahora con lo del COVID, muchas iglesias fueron cerradas y algunos pastores fueron puestos en la cárcel. Incluso algunos pastores han sido asesinados. Todo esto ya se está viendo en nuestro medio y ahora en países como los nuestros todo esto también está llegando de una manera progresiva. La persecución a la iglesia, los gobiernos están cambiando, las políticas están cambiando, las constituciones de cada nación están cambiando. Vemos aquí como una maniobra satánica, obrando, orquestando en todo esto para que la iglesia sea perseguida. Pero mis queridos hermanos, oremos, preparémonos y recordemos siempre que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si al Señor Jesucristo lo persiguieron, ¿qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con nosotros? Pero es una bendición porque el Señor Jesucristo también dice en su palabra, el Espíritu Santo hablando, dice por medio de Pablo, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Que Dios le bendiga y que perseveremos siempre en esa esperanza que tenemos como sus hijos.